Y bueno, yo quería agradecer en primer lugar a la empresa Soluciones Geográficas JJ por darme esta oportunidad de poder dar este pequeño taller de lo que es la realidad catastral en el Perú. Como ya lo habían mencionado, ya vengo trabajando algunos años desarrollando esto de lo que son sistemas de información geográfica, en lo que es catastro y también viendo temas de lo que son saneamiento. Y bueno, agradecerle también a todos ustedes que nos están viendo por su presencia y vamos a comenzar con este pequeño conversatorio que quiero darles algunos conceptos de lo que vendría a ser catastro. Muchas personas hablan de catastro, pero a veces no saben generalmente lo que es catastro o qué importancia puede tener hoy en día en el mundo el catastro. Comenzamos con lo que es el Sistema Nacional Integrado de Catastro. Sé que tal vez muy pocas personas lo saben, me consta porque con el día a día entiendo y que piensan de que simplemente el catastro se dio así de la nada, simplemente algunos piensan que es hacer un plano en AutoCAD, darle una unidad codificadora a este plano y comenzar a trabajar con ello, pues, ¿no? Y lo relacionan bastante con el tema de las municipalidades, ¿no? Por ahí municipalidades top como San Isidro, Miraflores, que tienen un catastro bastante bien estructurado y bastante bien elaborado. Pero para esto existe una ley general del catastro, que es la 28294. Muchos me preguntarán, ingeniero, ¿qué es la ley 28294? Es una ley que su finalidad es integrar el catastro de todo el Perú. Es decir, las más de 1800 municipalidades que existen hoy en día en el Perú tratan de trabajar de una manera distinta a lo que es la ley 28294. Eso ya es un tema que vamos a ir conversando un poquito más adelante, pero sí, la 28294 trata de integrar toda esa base gráfica en una sola. Todo esto para la toma de decisiones, para hacer diversos trabajos. Como en toda exposición, como en toda charla, como en todo curso, como en todo taller, siempre se tiene que entrar un poco en la parte teórica. Yo sé que para algunos es un poco tedioso, para algunos no, pero es importante siempre conocer la parte teórica porque nos ayuda. Un ratito, José, todavía cuando te indique, ya. Entonces, lo que dice es que la ley 28294 es un marco legal que simboliza el avance político que ha logrado la institución catastral peruana a través de los tiempos. Como podemos ver en la imagen refleja bien claro que a través de esa lupa podemos ver toda la realidad de repente en un zoom de lo que son predios de un determinado distrito. Esto a través de la 28294, que siempre los técnicos cuando trabajamos muchas veces con las bases gráficas o con cualquier tipo de información, muchas veces usamos lo que llamamos el criterio técnico, ¿no? Que es es una información que se genera subjetivamente. Pero muchas veces dejamos de lado lo que es la parte normativa, que es bastante importante. Porque si tú trabajas de una manera técnicamente y aparte de eso sustentas tu trabajo con una información legal, vas a tener un trabajo más fructífero y vas a tener un trabajo más potente, el cual vas a poder sustentar y ya no va a haber refutación alguna porque te estás amparando en una normativa que te permite realizar este trabajo de la mejor manera. La siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, este es un claro ejemplo de lo que vendría a ser un catastro. Ahorita vamos a ver la definición en sí de lo que es el catastro, porque muchos me preguntan, ingeniero, ¿qué es el catastro? Yo también doy asesorías bastantes a lo que son personas para el tema de saneamiento de sus viviendas, o cuando he trabajado en el gobierno regional de Lima, o inclusive cuando personas que asisten a municipalidades que me hacen consultas y me dicen, ingeniero, ¿qué es el catastro? Bueno, hoy día vamos a aprender lo que es el catastro, en este pequeño espacio de tiempo que me ha permitido la empresa. En este sentido, en el Perú, por primera vez, se emite una ley que tiene como centro lo que es el catastro, la cual resulta destacable dada la audiencia de leyes catastrales en Latinoamérica. Otro punto resaltable de esta ley es que nace el Sistema Nacional Integrado de Catastro y tiene una visión legal para desarrollar un catastro multifinalitario. ¿Qué quiere decir multifinalitario? Es decir, que si bien es cierto, el catastro se puede entender como una sola herramienta, un solo insumo, este catastro puede ser aplicado a varios sectores, a varios tipos de estudios. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva, José. Esta imagen de acá, lo que trata de reflejar es lo que es el catastro multifinalitario, como les había dicho. A veces se ve el tema de la verificación del trámite, la generación de información, la distribución de otras instituciones y la retroalimentación de la información al sistema territorial. Muchas veces las municipalidades que hacen trabajan su propia información
y no lo migran luego a lo que es el Sistema Nacional de Catastro, que también vamos a hablarlo más adelante. Esta ley, como les decía, lo que trata, todos podemos trabajar la información de una manera. Quiero que me entiendan esta idea. Cada municipalidad hoy en día, que son, por así decirlo, las encargadas de realizar el catastro, porque si vamos bien a lo que dice la normativa, y quiero ir de algunos años antes, hablar un poco de lo que es hace unos años, lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Hoy en día podemos dividir al catastro en dos. Voy adelantándome un poquito para que puedan entenderme lo que es, por qué es un catastro multifinalitario y por qué de repente no es solo un catastro urbano, como muchos mencionan o muchos relacionan que simplemente el catastro es ir a campo, tomar medidas, llenar fichas y nada más, cuando no es así. Para aclararles muy bien lo que vendría a ser el catastro vendría a ser un inventario. En este caso vendría a ser un inventario de predios. ¿Qué es lo que me permite tener un inventario de predios? Me preguntarán, ¿para qué yo hago un inventario? Es como si yo tuviera una empresa. Dentro de una empresa, ¿qué es lo que yo necesito para poder de repente sacar una idea o hacer una proyección a futuro de qué es lo que voy a necesitar y qué es lo que voy a poder realizar para poder obtener un posicionamiento en el mercado o de repente una mayor ganancia o la fidelización de clientes? Es a través de un diagnóstico. Y para el diagnóstico, ¿qué necesito? Inventariar lo que tengo, ya sea material humano, ya sea mis activos, ya sea si hablo de temas de repente de una tiendita o de repente de una fotocopiadora, saber qué maquinaria tengo y saber qué insumos estoy proporcionando. Y esto es a través del inventario. A través del inventario voy a tener un diagnóstico. Así como cuando uno se enferma y va al médico va y el médico le hace un diagnóstico de lo que tiene. Es decir, puede ser que tengas tos, de repente tienes un poquito de sinusitis, te duele la cabeza y ahí lo que te diagnostica es que tienes una gripe. Y a partir de eso te recetan los medicamentos para que te puedas curar. Algo similar vendría a ser la finalidad del catastro. Hacer un diagnóstico a través de un inventario de predios. Entonces, más o menos, para que entiendan esto de catastro multifinalitario, dice que contribuye a una adecuada formulación y mejor evaluación de políticas públicas, de proyectos, de gestión de la información, ordenamiento territorial, planeamiento urbano, protección al medio ambiente, formalización de la propiedad informal, ayudas públicas, transporte, hidrografía, minería y cualquier otra actividad pública o privada en la que se requiera información territorial a nivel parcelario o en este caso de predios. La siguiente, por favor. Entonces, muchos se preguntarán, ok, ingeniero, bacán. Estamos hablando de predios, estamos hablando de información que manejan las municipalidades, hemos hablado de la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales. Pero ¿para qué yo necesito saber eso? Me preguntarán. Bueno, lo que pasa es que yo dividiría a los predios o al catastro de 2 hasta 3. Algunos lo dividen en 2, yo lo divido en 3. Que claro que el tercero podemos entenderlo como que está dentro de estas dos menciones, pero en sí la clasificación que yo le daría personalmente es 3. Hablamos de un catastro urbano, de un catastro rural y un catastro estatal. Es decir, predio del Estado. Así es, existen predios del Estado. Y para esto nace lo que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que también vamos a hablar un poco. Para el tema del catastro rural están los gobiernos regionales con el Ministerio de Agricultura y para el catastro urbano están las municipalidades con COFOPRI. Pero ¿cuál es la historia de todo esto? ¿A partir de qué nace todo esto? A partir de una necesidad de saber qué es lo que se tiene a partir de predios. Entonces tenemos información ya trabajada hace muchos años, como es la historia de quién es el que tiene ahorita la competencia para el tema de los predios urbanos. Muchos me dirán las municipalidades, otros me dirán COFOPRI. De las dos maneras tienen bastante razón. La competencia la tienen las municipalidades, pero la competencia extraordinaria la tiene COFOPRI hasta el año 2021. Obviamente que esto se va a ir aumentando. El tema es de que COFOPRI es una institución que está más capacitada para llevar este tema del catastro urbano que las municipalidades. Como sabemos, las municipalidades lamentablemente, y no es que quiera desprestigiar a las municipalidades ni el trabajo de las municipalidades, solamente que para el tema de las municipalidades es un trabajo de 4 años y hoy en día ya ni siquiera hay renovación. Es decir, una persona trabaja 4 años y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra. Y van dejando este tema de la actualización catastral de lado, que es bastante importante.
Antes de seguir con esta explicación, quiero mencionar lo importante que es el Código Único Catastral. Nosotros muchas veces hemos hablado de lo que es nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo de un edificio. Un edificio, por lo general, puede tener varios departamentos, ¿no? Tenemos 20 departamentos, 30 departamentos. La unidad mínima del catastro, muchos le dicen que son los predios. Pero, en realidad, y por mi experiencia, yo les diría que es la unidad catastral. Porque si hablamos de un predio, un edificio es un predio. Un edificio vendría a ser un predio, vendría a ser un terreno. Pero también se puede dividir este predio en, de repente, en lotes, sublotes o de repente en departamentos. Y cada departamento tiene una unidad catastral, que vendría a ser, como dice, unidad catastral. No sé si me entienden la relación unidad. Entonces vendría a ser una unidad. Entonces vendría a ser una unidad mínima. Unidad catastral. Por ejemplo, en un edificio de 20 departamentos, lo que se ha hecho, lo que era anteriormente, era hacer de repente, en el pasado, un terreno rural. Todo terreno rural, en algún momento de acá, de repente unos 20 años, 30 años, hablamos de los polos de desarrollo, como de repente Lima provincia, como en su momento fue Zapayal, como en su momento fue el Camino Canta, como en su momento fue Caraballo, en algún momento fue rural. Para entender un poco lo que es la diferencia de lo rural al urbano, es que en lo rural predomina explotación agropecuaria. Es decir, predomina también, acá vamos a dejar esto en pausa un poco, el tema de la explicación de lo que es rústico y rural, porque más adelante hay algunos conceptos que quiero que me entiendan, porque algunos los confunden un poco, y quisiera dejarlos un poco en claro cómo es esta situación de lo que es rústico, de lo que es rural y de lo que es urbano. Pero para que me entiendan un poco la diferencia entre urbano y rural, es que el urbano es cuando ya hay edificación, cuando hay habilitación urbana, cuando ya hay pistas, cuando ya no hay nada que ver con el tema de la explotación agropecuaria o cuando ya no hay de repente fundos, porque en el pasado Lima, hace muchísimos años, estuvo predominada por fundos y haciendas, que hoy en día han nacido lo que es San Miguel, hoy en día ha nacido lo que es San Isidro. Si ustedes se ponen a investigar en nuestro tan y prestigioso y de gran ayuda Google, si visualizamos por ahí cómo era la ley antigua, eran fundos y eran haciendas, pero ya con el pasar de los años se han urbanizado. Entonces, eso para que entiendan la diferencia de lo que es rural y urbano. Ahora, para ir al ejemplo de lo que quería enseñar, o lo que les quería decir. El tema de un edificio puede tener 20 departamentos, pero dentro de este edificio existen áreas comunes. Este edificio antes fue terreno. Obviamente se dio un título de propiedad, se escribió en registros públicos correctamente, que eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Vamos a tratar de hablar resumido. Lamentablemente el tiempo es corto y son muchos temas para hablar. Lamentablemente para aprender estos temas que muchas personas creen que es demasiado fácil, que es solamente agarrar un software y administrar una base, cuando no es así, se van a dar cuenta con todo lo que les voy diciendo, que el tiempo, uno, que el tiempo me va a quedar corto, y dos, se van a dar cuenta que no se aprende ni en un mes ni en 2 meses, sino es en más tiempo y con la debida educación posible. Entonces, volviendo al ejemplo del edificio, que lo tenemos ya inscrito en registros públicos como un terreno. Luego, después de haber ya sido rural como un terreno, como título de propiedad, de repente esta persona se lo vende a una inmobiliaria. Esta inmobiliaria lo que hace, va a la municipalidad provincial a ver primero el tema de la zonificación. Porque en la municipalidad provincial le van a indicar qué tipo de zonificación es, si es rural, si es urbano. Si no, hace el cambio de zonificación. Se junta con los vecinos, que ya supuestamente de repente están, ya sea informales o formales, se junta con los vecinos y piden el tema del cambio de zonificación. Se hace el cambio de zonificación en la municipalidad provincial y luego de esto se van a ver el tema de los parámetros urbanísticos, que son de 6 a más, para hacer la construcción de un edificio. Se viene la nivelación del terreno y luego se viene, antes de eso, se viene el tema de la habilitación urbana. La habilitación urbana vendría a ser el procedimiento en el cual ya el terreno o el conjunto de terrenos ya pasa de un estado rural a urbano en definitiva. A partir de ahí ya puedes comenzar a hacer tu construcción. Haces tu construcción de tus 20 edificios, 20 departamentos, perdón. Claro está de que siempre que vas a hacer esta construcción necesitas una licencia de funcionamiento de construcción, que eso se pide en la municipalidad. Y una vez terminado esto de acá, que es la construcción, se viene lo que es el tema de la declaratoria de fábrica. Muchos me preguntarán, pero ingeniero, ¿qué es la declaratoria de fábrica?
La declaratoria de fábrica no es nada más que un documento en el cual especifica cuántos pisos o cuántos predios, cuántas unidades catastrales se ha independizado una construcción. En este caso vendrían a ser 20. ¿Ok? Algo así cuando uno quiere construir su casa y agarra y en la municipalidad sigue apareciendo como un piso. Pero tú has construido 2, 3, ¿no? Muchas veces la criollada gana más, ¿no? Llamo de repente a un maestro de obra, me hago mis planitos de vivienda y me construyo 2, 3 pisos. Y no lo declaro, no hago la declaratoria de fábrica, ¿por qué? Porque no quiero pagar mis impuestos. Acá también hay un tema que voy a hablar más adelante, que es el tema de los impuestos, el famoso tema de los impuestos de los arbitrios, que muchas veces a fin de año que aparece, ¿no? 30% de descuento si es que pagas tus arbitrios de todo el año. 60% de descuento y todo en diciembre, ¿no? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué pasaría si estuvieran estructurado de verdad un verdadero catastro, de una verdadera forma como se debe realizar con la 28294, con sus declaratorias de fábrica? Ojo, quiero aclarar algo. La normativa de la 28294 sí es una norma de obligatoriedad, pero que no se cumple. En cambio, la declaratoria de fábrica no existe obligatoriedad. Es por eso que en la norma de declaratoria de fábrica, al no haber una obligatoriedad de paso a declarar solamente más que la construcción del primer piso, entonces es por eso que se puede levantar 2, 3 pisos tranquilamente. Claro que al momento de independizarlo, registros públicos te va a pedir la declaratoria de fábrica, pero no te lo va a poner a materia de observación, sino simplemente en la partida electrónica lo va a poner como carga. Y también vamos a hablar del tema de los verificadores catastrales para el tema de la carga. Entonces, ahora sí, para terminar con el ejemplo del edificio, este edificio, al haber tenido un título de propiedad, se puede haber generado el título de propiedad, pero este título de propiedad debe estar inscrito en un organismo judicial, que en este caso vendría a ser registros públicos. Un ente adscrito al Poder Judicial, se podría decir, a esa entidad, el cual es el que va a determinar, perdón, no es el que va a determinar, sino es el que va a inscribir, siempre y cuando cumpla las condiciones necesarias según sus directivas. Es decir, ya inscribí el título de propiedad y se abre una partida electrónica. Se genera una anotación preventiva, también vamos a hablar de repente un poco de lo que es anotación preventiva. Si es que me da el tiempo, se genera el saneamiento, se genera la inscripción del título. Vamos a ver también las vías para hacer un proceso de saneamiento, diferenciarlo de lo rural y lo urbano. Y luego de esto, que ya se ha inscrito, se crea de repente el edificio y luego de eso ya se independiza en 20 partidas electrónicas hijas y la partida electrónica. ¿Qué es la partida electrónica? Me preguntarán. La partida electrónica es un documento emitido por registros públicos, el cual emite el resumen de toda la historia del terreno. Cuando ustedes quieran saber todo lo que concierne al terreno, todo, desde lo más antiguo, cuándo fue inscrito, cuántas anotaciones preventivas presentó, de repente si ha sido tachado, si ha sido observado, si ha sido independizado, tienen que irse al título archivado. Tenemos título archivado, tenemos dentro del título archivado tenemos fojas, dentro de las fojas tenemos fichas y así más o menos se va decayendo hasta llegar al tema de la ficha. Foja vendría a ser algo así como la página o el libro donde está registrado, y el tema del título archivado, que vendría a ser el archivo en donde se encuentra la historia del predio. Entonces, a partir de esta independización, se van a generar 20 nuevas partidas electrónicas. Pero también existen lo que son áreas comunes, porque no todo le va a pertenecer a una persona, solamente su departamento, en este caso de acá, que es una partida electrónica. Los demás que vendrían a ser áreas comunes, que son todos los propietarios que se inscriben a partir de estos 20 departamentos, esas áreas comunes le pertenecen a todos. Es por eso que de repente si sus edificios ven que por ahí en un piso de repente se agarra una parte para hacer almacén, si es que el del quinto piso cree que el techo o los aires son suyos, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque toda esa parte de ahí está a favor de todos. Y eso queda registrado no en una partida nueva, sino queda como carga dentro de la partida matriz. Porque la partida matriz sigue existiendo, solamente que pasa ya no a ser una partida registral, sino pasa a ser una partida matriz registral, donde se va a encontrar toda la carga de las áreas comunes. Es por eso que hoy en día se venden los aires. Es por eso que el costo de un quinto piso o un último piso a veces puede costar más si es que te venden los aires. Porque si es que te venden los aires,
tú ya tienes la determinación y la potestad de si quieres, construyes un piso más. Por eso que te venden los aires. Pero muchas veces no. Y hay personas que sí, a pesar de que viven en los quintos pisos, en los últimos pisos, hacen construcciones. Así que si el caso ves de que alguien ha construido en un edificio que tiene hace 20 años, 15 años, y no es propietario de los aires, entonces podrían contratar a un abogado entre todos y generar una denuncia hasta esa persona porque está transgrediendo un derecho que tienen ustedes como área común. Entonces, a partir de eso, el catastro es dinámico. Como verán, quise dar este ejemplo del edificio para que vean de que a diario hay construcciones. Y si hay ingenieros civiles ahorita en el público, no me dejarán mentir que semanal, mensualmente hay construcciones. ¿O no? ¿Me equivoco? No creo, ¿no? Entonces, a partir de esto se van generando de repente la construcción de un piso, de repente un edificio se tumba, se crea un edificio más grande de 60 pisos, no lo sé. Y es ahí donde comienza a darse la informalidad. Y es por esto que se maneja el concepto de lo que es código de referencia catastral y el código único catastral. El código de referencia catastral vendría a ser un código de 14 dígitos en el cual se identifica el ubigeo, se identifica la manzana, se identifica el lote para el tema de urbano, que es para reconocer, la unidad catastral, que es para reconocer el catastro en las municipalidades, en el caso de urbano. Pero cuando ya se vuelve un código único catastral, este código te lo asigna o bien la municipalidad o bien el verificador catastral. El verificador catastral manda una solicitud a la municipalidad que por favor se le asigne un código de unidad catastral. Si en 20 días hábiles no hay respuesta de la municipalidad, entonces pasa a ser ya competencia del verificador catastral y es el que en Secretaría Técnica, a través del identificado por SUNAR, se le asigna un código único catastral. Ahorita vamos a hablar de lo que es Secretaría Técnica y en dónde debería ir toda esa información para poder integrar todo este catastro a nivel mundial. Pero más o menos ya se va entendiendo la idea, van haciendo la unidad catastral, el código de referencia catastral, el código único catastral, que es urbano y que es rural. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí ya vamos un poco más de lleno. Como les decía, el catastro es un inventario de predios. ¿Para qué me sirve el catastro? ¿Para qué me ayuda? Es el principal insumo para cualquier estudio. Los que de repente trabajan en tema de PATS, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer un buen estudio? Un buen insumo. Creo que acá hay colegas míos que saben lo que son de repente curva de nivel, lo que son ríos, y se sabe que si el estudio no está bien hecho, si no la información primaria no está bien elaborada, va a haber resultados. Eso de todas maneras. Tú cualquier información que trabajes vas a tener un resultado. Y eso nadie lo discute. Ahora, vamos a ver a qué grado de certeza llega tu resultado. Y es por eso que yo siempre hago énfasis en que se debe hacer una buena estructuración del catastro. Un buen catastro. Pero ¿por qué no se hace? Mira, ingeniero, pero usted habla bastante de estructurar el catastro, realizar el catastro, y parece muy fácil. Pero yo les diría que no. ¿Por qué? Porque para eso se tienen que dar directivas, se tienen que dar lineamientos, como existe en rural y urbano. Existe, a través de la 28294, existe el manual de levantamiento catastral urbano, que si desean, al final de repente por ahí les puedo dejar mi correo, mi número telefónico, no sé si está en la diapositiva o no, creo que sí lo puse, para poder proporcionarles lo que es el manual de levantamiento catastral para urbano y para rural. El de rural ha salido el año pasado, el 7 de febrero del 2019, por la resolución ministerial 042 del 2019 de Minagri. ¿Y por qué Minagri? Me preguntarán. No sé si han escuchado hablar de los entes rectores, que sí lo deben haber escuchado hablar, pero no de repente con ese nombre técnico que vendría a ser los entes rectores. El ente rector vendría a ser el ente, es decir, ya sea un ministerio, ya sea una institución, que se encarga de un sector en específico, en el cual da las normativas para seguir haciendo los procedimientos. En el caso de el catastro rural, el ente rector vendría a ser el Ministerio de Agricultura y la competencia la tienen los gobiernos regionales. Algunos me siguen preguntando, ingeniero, me fui a COFOPRI
Y estuve buscando el tema del catastro rural y me dicen que ya lo pasaron a los gobiernos regionales. Exacto, porque Cofopri lo tenía extraordinariamente. La historia del catastro rural es sencilla, comenzó en los tiempos del PET, el Proyecto Único de Tierras, hace muchos años, hasta los años, desde 1990 hasta el año 2007, si no me equivoco, lo tuvo el PET. Luego del PET pasó a Cofopri. Cofopri lo tuvo extraordinariamente hasta el 2011 y en el 2011 ya asumen sus competencias los gobiernos regionales. Es ahí donde se hace la transferencia y que ha acabado aproximadamente ya en el año 16, inclusive algunas cosas se han estado entregando. Claro que con el ente, a través del ente rector que vendría a ser el Ministerio de Cultura, el cual administra el SICAR, que es la base gráfica oficial del catastro rural en el Perú, así como existe el GeoYacta en Cofopri, que también es la base gráfica oficial de catastro urbano en el Perú, pero también va de la mano con el catastro que manejan las municipalidades. Entonces, a través, como les decía, me pregunta, pero se escucha fácil hacer esto, ¿no? Un levantamiento catastral, voy a campo, hago mis levantamientos y pum, ya tengo mi base, ¿no? Qué bacán, ¿no? De repente, José no me dejará mentir que ese trabajo es bastante arduo, el de hacer los levantamientos, ya sea método directo, método indirecto, que también lo vamos a conversar de acá a un momento. Pero sí, es un trabajo bastante arduo, pero no solamente es eso. Acá quiero que me entiendan algo. Existen tipos de áreas. Existe lo que es un área inscrita, existe lo que es un área catastral y existe lo que es un área en levantamiento en campo. El área de levantamiento en campo es la que te va a calcular cualquier topógrafo, geodesta o ingeniero que maneje estos conceptos. Y dicho sea de paso, José Oropesa yo lo conozco hace ya 10 años, bastante tiempo, y ya viene trabajando bastante tiempo con estos levantamientos, y es un capo, y sabe lo que es bastante para obtener esta área de levantamiento. Eso no se discute para nada. Pero muchos piensan que al hacer este levantamiento, esa área de levantamiento, es decir, área del terreno, va a ser igual al área catastral y va a ser igual al área registral. Ese es el concepto erróneo que tienen muchos y que ya hoy en día debería ser cambiado. El área del terreno es la que se genera cuando tú haces el levantamiento. El área catastral es el área que se encuentra por el ente generador de catastro, ya sea COFOPRI, las municipalidades, ya sea los gobiernos regionales, o en todo caso existe también una información gráfica que es el SINAVIP, que es de la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que tiene su propio código que es el CUS, que vendría a ser el código único SINAVIP. Entonces, ya tengo un área catastral, que necesariamente no va a coincidir con el área de terreno. Ya, oh sorpresa, cuando hago mi proceso de saneamiento, presento de repente mi área catastral y me doy con la sorpresa de que en registros públicos no está toda el área inscrita. Está una parte o ya está independizada. Entonces, al yo actualizar, y también vamos a hablar de la problemática del PSA 56 al WGS 84, que es una problemática que hoy en día nos limita bastante para el tema de la actualización catastral. Entonces, ¿qué es la actualización catastral? La actualización catastral es la nueva información que tú levantas o que tú obtienes para desplazar o para volver a un histórico a la información antigua que tienes. Vamos a pasar un poco esto de los aspectos físico-jurídico, porque vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, creo que todavía me quedan unos 10 minutitos. Podemos pasar a la siguiente, el aspecto físico, jurídico, económico y fiscal. Esto de acá, sí, el siguiente, por favor. Esto de acá, ahorita vamos, para no ahondar más en los temas que son los conceptos que les quiero dar para que de acá a unos momentos me entiendan lo que quiero dar a entender, porque de repente muchos miran, ah, no, el ingeniero está hablando de área registral, área catastral, área de levantamiento, pero ya yo me haré el levantamiento y normal, ya tengo mi catastro, ¿no? Voy y levanto mis 5 fichas, ¿no? Que están en la normativa, ¿no? Mi ficha individual, mi ficha de cotitularidad, mi ficha socioeconómica, mi ficha de negocio y la ficha rural, ¿no? En todo caso, ¿no? Y la ficha de bienes socioeconómicos, ¿no? Pero no es así. No es solamente eso. Por eso hay algunas normativas y quiero hacer bastante énfasis en eso porque muchos me preguntan, yo también, aparte de ejercer mi profesión, es algo que también un poco que me apasiona, ejerzo la docencia. Y tengo alumnos
que se han enterado que estoy en este campo y me preguntan, ingeniero, ¿qué es lo que puedo leer para entender y aprender lo que es catastro, lo que es saneamiento? Porque es algo que, si bien es cierto, hay algunas carreras que te lo enseñan, pero no es un curso de obligatoriedad y no te lo dan de la mejor manera. Yo pienso que este curso debería ser dictado por lo menos en 2 o 3 ciclos, con todo y con casuísticas. No hay mejor manera de aprender esto que con casuísticas. Los casos es la mejor manera de entender. La teoría a muchos le va a aburrir, pero cuando comiencen a ver casuísticas, van a comenzar a entender mejor lo que es el catastro y lo que es el saneamiento. Por eso acá yo les voy a dejar algunas cositas, algunas normativas que pueden ir leyendo para el tema de urbano, como es la resolución 001-2007 de SNCP. De repente, esta información no hay problema, podemos hablar con José y la podemos subir, este PPT, a su página. Inclusive yo se los puedo también facilitar, a los que me conocen no hay ningún problema. Siempre soy consciente de que todo conocimiento se debe transmitir hacia las demás personas. El tema del código único catastral, lo que son los CUC, la estructura de los datos gráficos. ¿Se dan cuenta? Muchos me dicen, ingeniero, pero yo uso el ArcGIS y trabajo en una municipalidad y hago mi llenado de la tabla de atributos, que vendría a ser la base alfanumérica, de la manera como trabaja la municipalidad. Sí, pero hay normativas. ¿Y por qué nacen las normativas? ¿No creen que es para una estandarización de la base gráfica con la alfanumérica para poder ser integrado? ¿Qué pasa si Los Olivos trabaja de una manera, Caraballo trabaja de una manera, Miraflores de una manera y San Isidro de una manera? El claro ejemplo de por qué no hay un catastro bien estructurado es para los análisis de riesgos y para los temas COVID que han habido hace poco. Si se tuviera un verdadero inventario, que es el catastro, cruzado con la información del INEI, cruzado con otras informaciones, automáticamente, con un sistema de información geográfica, se puede sacar cuáles son las poblaciones vulnerables ante este desastre, o en este caso, ante esta enfermedad. Identificar poblaciones vulnerables de baja o extrema pobreza para poder facilitarle y llegar los bonos. El presidente solamente debería consultar a Secretaría Técnica, que debería tener toda esta información integrada, y le devuelve la información y se hace más rápido. Pero no, las municipalidades lamentablemente no tienen. Cada uno trabaja a su manera y ya es cosa de ellos. Yo no voy a ahondar más en ese tema porque es un tema que no me compete, pero si existen normativas, se deberían respetar y se debería trabajar de esa manera. ¿Qué pasa si yo tengo un buen insumo? No sé si han escuchado de los proyectos de la reconstrucción del norte, de lo que pasó hace unos 3 años debido a Lenos. Con este insumo se podrían hacer mejores se podría hacer mejores zonificación ecológica y económica. Con este catastro integrado, se podría hacer un mejor saneamiento. Pero bueno, lamentablemente, para hacer un buen trabajo de catastro, no es de un año, no es de 2 años, es de 10 años a más. Es un trabajo que para mí se debe actualizar todo, desde registros públicos hasta cualquier ente generador de catastro. Pero lamentablemente son años de trabajo. Y como son años de trabajo, se va ampliando, se van ampliando los años, se van ampliando los años y se va dejando de lado. ¿Por qué? Tal vez porque no genera una rentabilidad que desconocen que pueda generar. ¿Qué pasa si yo tengo un catastro bien estructurado? Ahí va y hay investigaciones y hay tesis, inclusive yo para el tema de maestría estoy haciendo una tesis relacionado a esto, a lo que vendría a ser el tema de identificación de población en el distrito de Caraballo, para el tema de población vulnerable a través de un catastro bien elaborado, a través de identificación de los pagos de impuestos, con las declaratorias de fábrica y con un catastro bien estructurado, todo formal. ya no habría necesidad ya no habría necesidad de que la municipalidad ponga sus carteles en diciembre, los meses de diciembre, de los descuentos por amnistía o por pago de arbitrio. Simplemente ya tiene identificado y simplemente te hace llegar la notificación, pagas tu impuesto, pagas el impuesto real que te corresponde y con esto ya se tiene más tesoro público para poder realizar más obras. Ojo, para hacer más obras dependiendo de la necesidad o la importancia que le den las municipalidades. Ya ese es un tema que escapa de nuestras manos. Nosotros podemos hacer los estudios respectivos para integrar el catastro, para que de esta manera haya un mejor diagnóstico de lo que tienen las municipalidades y puedan tener más ingreso y puedan realizar esto para más proyectos
en beneficio de obra pública. Que también, si es que a alguno les interesa el tema de proyectos, les recomiendo leer el decreto legislativo 1192 y la 3230, que habla de temas de lo que son afectación de predios por tema de obras del Estado. Ahí se van a dar cuenta muchas veces, como pasó en el tema de la línea amarilla, cuando hubo pago de justiprecio, que puede que la norma sea injusta, pero no quiere decir de que al momento de expropiar estas viviendas les esté quitando de manera ilegal, porque la norma te lo ampara. Pero es un tema que voy a dejar de lado porque se necesitaría una clase, dos o tres clases para explicar bien estos temas de acá, en el cual yo también me desenvuelvo en temas de PACRI y temas de afectación de predios, tanto urbanos como rurales y a la vez estatales. La siguiente, por favor. Entonces, ya creo que el tiempo se va volando. Disculpe que me explaye tanto. Voy a me comentaron que era 45 minutos. No sé si José me pueda dar 10 minutos más. Y Cristian, vamos a ¿Sí? darle, sí, está bien, Ya. estoy de acuerdo. Sí, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, quiero que entiendan lo que son los integrantes del sistema de la Secretaría Técnica. Tenemos al que encabeza todo esto, que vendría a ser SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Algunos lo conocen como registros públicos, otros lo conocen como SUNAR. Pero hoy en día ya aprendieron que el SUNAR es Superintendencia Nacional de Registros Públicos y por eso lo llaman registros públicos. Muchas veces confunden SUNAR con SUNAT. Ingeniero, ¿dónde voy? ¿SUNAR o SUNAT? Hoy en día ya sabes que para el tema de predios, para el tema de títulos, para el tema de estos temas de acá, se va a SUNAT. Tenemos también que los integran el Instituto Geográfico Nacional, municipalidades, gobiernos regionales, OFOPRI, el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, en este caso que hoy en día es INYEMET, Superintendencia de Bienes Nacionales, y también hoy en día se está en conversaciones de incorporar a instituciones como son la Autoridad Nacional del Agua, también el Ministerio de Cultura, también el tema de el NOR o Luz del Sur, o también el tema de SEDAPAL. Y muchos me preguntarán, pero ¿por qué, ingeniero? Si no estamos hablando de luz, no estamos hablando de agua. Pero son interferencias que son parte dentro del catastro. Porque también existe un catastro de lo que es los temas de la regulación de la luz, y también existe un catastro de lo que es el tema de agua, de alcantarillado. También existe elaborado por SEDAPAL, inclusive me parece que ese tiene un sistema de información geográfica elaborado por una empresa española. Y a lo que quiero llegar es que si ustedes ven el catastro de Colombia, el catastro de Estados Unidos, el catastro de otros países, nos llevan años luz. Inclusive catastros, hay ministerios que están fusionados y que inclusive con tu celular, a partir de una aplicación, puedes agarrar y puedes verificar de repente, hacer un pequeño diagnóstico. Por ejemplo, si tienes una tiendita, perdón, quieres poner una tiendita pequeña, le digo tiendita no por menospreciar, no me malinterprete, sino una tiendita porque es una tiendita pequeña, el cual tú puedes tener todo el catastro de ese país o de esa provincia o de ese distrito, y vas evaluando dónde puedes poner el tema de tu tienda, porque también se vincula con un catastro comercial, porque el catastro urbano tiene una de esas fichas. Entonces, yo en mi celular tengo una idea de negocio, estoy haciendo un estudio de mercado, quiero sacar mi BAN, mi TIR, para ver si mi proyecto es rentable, pero quiero una geolocalización que me dé un lugar específicamente estratégico para desarrollarme de la mejor manera. Y a través de esta aplicación puedo saber quiénes están cerca, qué otras actividades se encuentran cercanas, y me va a permitir trabajar de mejor manera lo que es mi diagnóstico para mi estudio de mercado, para poder poner mi tienda, restaurante u otro negocio. Un proyecto similar a esto lo tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, que sí ha venido trabajando un poco lo que es su catastro, en lo que es Lima Cercado. Inclusive en algún momento he trabajado en la Municipalidad de Lima haciendo la línea de fichas para otros propósitos, pero sí me pareció interesante que manejen bastante este tema con esta aplicación que ellos tienen, que lo puedes ver y lo inclusive puedes ir, lo puedes cotizar y te lo dan un precio. Y la idea no es que solamente sea en Lima Metropolitana. El Perú no es Lima. El Perú es todo el Perú. Existen focos de desarrollo que están creciendo.
Está creciendo Lima provincia, está creciendo Guaral, está creciendo Huacho, está creciendo Cañete, están creciendo las provincias, la sierra, la selva. Y necesitamos tener todo esto integrado. Es por eso que hay un sistema nacional de catastro en el Perú, en el cual tenemos a entes generadores de catastro como son las municipalidades, los gobiernos regionales, la secretaría. La siguiente, por favor. Ya. Ya. La anterior, por favor. Esa es, sí. Un ratito puedes irte a la siguiente, y luego vas al método directo indirecto. La siguiente, por favor. La siguiente, esa, ya. Voy a hacer rápido en esto. Lo que es el órgano del sistema, cómo se divide, que es el Consejo Nacional, que es presidido por SUNAR, la Secretaría Técnica, que si bien es presidida por SUNAR, pero está encargada por COFOPRI, que vendría a ser Secretaría Técnica, y bueno, las comisiones consultivas, que vendrían a ser los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que vendrían a ser los entes generadores de catastro. Y para esto vamos a generar una información. ¿Puedes ponerme las dos anteriores, por favor? Donde está el método directo e indirecto. Ya. Para esto es bastante importante lo que es mencionar los métodos, porque existe lo que es método indirecto y lo que es método directo. Entonces, ¿qué quiere decir? Su mismo nombre lo dice. El método directo vendría a ser cuando tú mismo vas a campo. Obviamente que cuando hay método indirecto también vas a campo, pero no lo haces midiendo tú mismo. El método directo es cuando de repente usas el nivel ingeniero, teodolito antiguamente, hoy en día los teodolitos electrónicos, la estación total, y aplicas topografía o aplicas geodesia. Pues no existe una brigada de campo. Inclusive, para hacer el levantamiento catastral siempre debe estar acompañado de una parte legal. He conocido abogados que son muy buenos apoyos en campo, como que hay algunos que dicen que no les gusta ir a campo, que no, que eso es trabajo del técnico. No, yo soy abogado, yo solamente tengo que estar acá en la oficina y tengo que estar analizando. En esta parte del catastro no es así, porque tú vas a ver condiciones jurídicas cuando vas a campo, tú vas a llenar fichas y tú necesitas un respaldo. No necesariamente que vaya a levantar como la parte técnica, sino que esté ahí y esté empadronando, esté haciendo charlas, porque siempre para hacer este procedimiento de catastro se recomienda hacer una etapa de sensibilización, porque muchas veces la gente desconoce de estos temas. Algunos profesionales lo conocemos, pero a ver una persona de repente que solamente se dedica a lo que es sus hijos, de repente otras personas que solamente se dedican a su casa, van a entender muy bien esta explicación como le estoy dando, como ustedes, algunos profesionales, sí me la están entendiendo, es un poquito complicado. Y es por eso que se busca hacer una sensibilización para estos conceptos, hacerlos un poquito más light, es decir, un poquito más entendibles, para que pueda entender la población y de esta manera se haga más fácil el trabajo. Y es por eso que esta etapa se llama reconocimiento de campo. Y en esta etapa se trata de recopilar toda la información posible para que cuando se vaya a hacer el llenado de información, y si estás acompañado de un legal a través de estas etapas, ¿qué te da más confianza? ¿Que el ingeniero te pida esas cosas o que el ingeniero y un abogado te las pidan? Creo que el abogado, ¿no? Porque de alguna otra manera sabes de que legalmente estás haciendo lo correcto. Porque si no, ¿qué pueden pasar? No, te vas a quedar con mis documentos, lo que tú quieres es quitarme mi casa. Muchos piensan eso, ¿no? Que con los documentos yo te voy a quitar tu casa. Pero estás inscrito en registros públicos, haces una búsqueda catastral, no, haces una búsqueda, perdón, con DNI y tú apareces como propietario de tu casa. Pero no piensan de repente de que por quitarle los documentos o por tener los documentos, ya eres propietario de la casa. Cuando no es así. Porque si tú ya tienes un registro en registros públicos, valga la redundancia, nadie te va a quitar esa condición. Si pierdes los documentos, se puede generar unos duplicados, simplemente haces una denuncia y ya tienes constatación de que te han robado los documentos y te han perdido los documentos y evitas de personas malintencionadas que jueguen con tus documentos, hagan unos pagos por aquí, unos pagos por allá, porque sí lo hay, y se puedan adueñar a tu propiedad. Si tú conoces y sabes todo esto de acá, va a ser bien difícil que te quiten tus predios, va a ser bien difícil que te quiten tu casa. Entonces, tenemos lo que es método directo, que les decía que es con estación total, con hoy en día los GPS diferencial, y también tenemos los indirectos. En los indirectos, como es los vuelos fotogramétricos, hoy en día con drones, y también tenemos los vuelos LIDAR. En todo este campo tenemos un especialista como es José, que maneja muy bien todos estos conceptos, pero de alguna otra manera, anteriormente no había las tecnologías que hoy en día hay,
Y José no me va a dejar mentir que anteriormente no había la precisión que hoy en día se trabaja. No, de repente no se han encontrado nuevos métodos con lo que José ahora trabaja. Anteriormente, como es en el tema de PET, COFOPRI, más que nada en el PET se hacían vuelos fotogramétricos. Y es por eso que hoy en día, si ustedes revisan la base rural, casi nunca les va a coincidir con lo que levantan en el terreno. Y también esto es por un sistema de proyección, de PSA 56 a WX84, que eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, de acá vamos a correr un poquito para ya no ahondar más y de repente no quitarle su tiempo. No sé, José, ¿cómo estamos de tiempo? No sé. Sí, Cristian, está muy bien, está muy bien. Ahí podemos seguir un poco más, hay ¿Sí? audiencia y seguro Ujú. tenemos el interés de conocer estos temas. Hay que seguir un rato más, Cristian. Ya, no hay ningún problema. Yo por mí tengo tiempo todavía y por mí puedo media hora más o una hora más si que desea, no hay problema. Entonces, vamos ya entonces a entender lo que son estos conceptos básicos, que ya he ido mencionando algunos, ¿no? Lo que es un catastro, que vendría a ser lo que es un inventario de predios, lo que es el CUC. Perdóneme si en algún momento he corrido, sino que cuando yo doy clases normalmente les aviso a mis alumnos que me digan si estoy corriendo o no estoy corriendo para volver a repetirlo. En este caso, como es solamente un conversatorio, no puedo explayarme tanto, si no de repente la clase la haría en 2, 3, 4 horas. ¿Me entienden? A mí me interesa bastante que siempre mi público objetivo, que está ahorita en mis clases, en mis talleres, por lo menos me entienda el 80 al 90%, el 70 o 60% de lo que quiero transmitir, porque es bastante importante que siempre se mantenga, por lo menos esa es mi política, que ese 70-80% aprenda el 60% de conocimientos que yo quiero transmitir. Pero bueno, discúlpeme de repente si he corrido un poco y espero que en algunos puntos por lo menos me hayan captado lo que quiero llegar y hacer entender. Entonces, les voy a dar estos pequeños conceptos y creo que luego de eso ya continúa lo que vendría a ser algunas problemáticas que me gustaría ahondar en eso, explayarme en eso para que me puedan entender. Entonces, tenemos lo que es catastro, que vendría a ser un inventario de predios, como ya lo he mencionado. Entonces, también tenemos lo que es el CUC, que es el Código Único Catastral, que es el código que debería dar en la municipalidad y debería ser dado a Secretaría Técnica. Pero por lo general, ¿qué hacen en las etapas de saneamiento? Se queda, lo sanearon, lo escribieron en registros públicos, le generaron código de referencia catastral, le generaron unidad catastral y no lo mandan a Secretaría Técnica. Se quedan ahí, se quedan la información, se quedan la información. Y es por eso que Secretaría Técnica no puede actualizar toda la información. Hay municipalidades como son Miraflores, San Isidro, que son las más top. ¿Por qué le digo top? Porque tienen un catastro bien estructurado por encima de las demás. No quiero decir que las demás tengan un mal catastro, pero hay muchas mejoras por hacer, demasiadas. Tenemos lo que es el COS, que es el Código Único SINAVIF, que vendría a ser, el SINAVIF es el portal, o el geoportal, el cual le da una codificación a los terrenos del Estado. Y es por eso que yo dividía el catastro urbano rural y también a los terrenos del Estado. Hoy en día, gracias al trabajo que viene haciendo la Superintendencia de Bienes Nacionales, se van identificando varios predios del Estado, inclusive que no están saneados. Cabe recordar que según Constitución Política, todo terreno que no esté con un propietario o un posesionario, bueno, en este caso propietario, le pertenece al Estado peruano. Y es ahí que entra a tallar la SBN. Entonces, se puede administrar estos terrenos hacia otros fines, fines de colegio, iglesias, de repente un fin, el cual genere un beneficio a la sociedad. Claro que la SBN es la que administra, no quiere decir de que el MTC, no quiere decir que la DIREFOR, en este caso el gobierno regional de Lima o otros gobiernos regionales, puedan pedirle la transferencia de un predio o un terreno a nombre de ellos. Ojo, una cosa es un terreno sin antecedente registral, que si bien es cierto, si no tiene antecedente registral, no está inscrito, pero sí pertenece al Estado peruano. Pero es ahí donde se generan las posesiones. Y es ahí donde se genera la informalidad. ¿Y qué vendría a ser el saneamiento? Muchos dicen, ¿qué es el saneamiento? Ingeniero, escucho saneamiento, saneamiento, saneamiento.
Nadie me dice que es un saneamiento. Te lo pongo más fácil. El saneamiento es el paso de la informalidad a la formalidad. Es decir, existen posesionarios que tienen su constancia de posesión, que lo dan hoy en día para terrenos urbanos, lo da la municipalidad provincial, si no me equivoco, y los jueces de paz. Y para rural similar, pero también hoy en día lo pueden dar los gobiernos regionales según una de las últimas normativas que ha sacado el Ministerio de Agricultura. Anteriormente no lo podía hacer, pero hoy en día se salió de la normativa. Al igual que ha salido este año una normativa del tema de los segundos actos para lo que es catastro rural. Y como hoy en día el trabajo de la DIGESPAR que viene realizando, monitoreando a todos los gobiernos regionales, están sacando estas normativas para poder uniformizar criterios y poder hacer un trabajo continuo con los gobiernos regionales. Y lo que se trataría de hacer es algo similar, pero para las municipalidades. Claro que cada gobierno regional es autónomo y tiene su propia decisión, ¿no? Pero ese es un problema que no voy a abordar, pero que la idea es esa, ¿no? Que se uniformice criterios. Entonces, ya sabemos que la SBN puede disponer de estos terrenos. Si es que no tiene antecedente registral, se tiene que sanear, es decir, se tiene que inscribir a nombre de la SBN. Y una vez que ya está a nombre de la SBN, o inclusive lo puede hacer el MTC dependiendo si tiene la competencia respecto a un proyecto, y si es que la SBN le transfiere esa competencia para el tema de sanear ese predio del Estado, nombre de SBN, y luego se le hace la transferencia al MTC, y a partir de eso ya puede generar anotaciones preventivas, ya puede generar el tema de inscripción de terrenos del Estado, pues, ¿no? Porque el tema de formalización y saneamiento es más que nada para temas urbanos y rurales. Entonces sí puede haber una transferencia. Tenemos lo que es el predio rural. Predio rural, ya. Predio rústico, predio rural vendría a ser predio rústico más terrenos seriazos. Siempre recuerden esta fórmula, muchos se confunden. ¿Qué es un predio rural? ¿Qué es un predio rústico? Recuerden siempre esta fórmula. Predio rural es predio rústico más terrenos seriazos. Es decir, todo lo que se encuentra alejado de la población urbana. Se discrimina de todo lo urbano. Los parámetros son distintos. Y predomina explotación agropecuaria o si no, los terrenos seriazos. Cabe recalcar que si hablamos de comunidades campesinas, es otro criterio que tenemos que evaluar. No estamos hablando en este tema de comunidades campesinas, pero más adelante, yo creo que con la ayuda de José y de repente otros especialistas, podemos hacer un conversatorio de lo que es el saneamiento de las comunidades campesinas, saneamiento de propiedades del Estado, saneamiento de predios urbanos y saneamiento de predios rurales para hacer una diferencia y poder aplicar un poco más el conocimiento a los demás para que vean de que no es algo complicado, pero sí es algo que necesita bastante educación. ¿Y a qué le llamo educación? A educarnos, a estudiar. Entonces, predio rural es igual a predio rústico más terrenos seriazos. Predio rústico vendrían a ser todos los predios en el cual predomina la explotación agropecuaria. Y terrenos seriazos son aquellos que, como su definición lo dice, y si no me creen en estas definiciones, pueden ir a, no sé, a la 042 del 2019 Minagri, que están todos estos conceptos. Inclusive pueden ir a la directiva de COFOPRI, que también hay conceptos, los manuales que también hay conceptos. Inclusive hay glosario de términos en la SBN, no recuerdo la normativa ahorita cuál es, pero también hay un glosario de términos donde están todas estas terminologías. No es algo que yo me haya inventado y no es algo que yo lo haya buscado en internet, está en las normas. Por eso les digo, es bastante importante saber qué normas. Creo que lo más complicado de esto es ir hilando norma por norma, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo abogado sabrá, las normas no son constantes, son dinámicas también. Van variando. Se dio la resolución tal que modifica el tal artículo, que modifica el surartículo, que modifica tal ítem, que modifica tanto. Por ejemplo, para el tema de la zona no catastrada, que lo ve el tema de los gobiernos regionales, anteriormente lo que pedían era que para hacer estos temas de certificado negativo de catastro, cuando no hay catastro, existe zona catastrada y zona no catastrada. Para el tema de urbano, zona catastrada vendría a ser todo el distrito o todo el ámbito de estudio en el cual todo su ámbito contenga catastro. Y para el caso rural,
La diferencia entre zona catastrada y zona no catastrada es que la zona catastrada es la que tiene catastro, es la que tiene unidad catastral, y zona no catastrada es la que no está en la base gráfica oficial, que vendría a ser el SICAR del Ministerio de Agricultura. Entonces, a partir de esto, se modificó de que la firma primero podía firmar un ingeniero colegiado y habilitado. Luego de esto, se cambió totalmente. Ya no, ahora tenía que ser un verificador catastral, que vamos a ver sus funciones más adelante, para que tenga más peso, porque es una zona no catastrada. Yo siempre voy a recalcar esto. Las zonas no catastradas, para mí, son trabajos de los verificadores catastrales. ¿Por qué? Porque los verificadores catastrales tienen acceso más rápido a las bases que las municipalidades. Porque hay oficios, porque se manda oficios. Ustedes saben, muchas veces el Estado es bastante burocrático con el tema de los oficios, el tema de los informes que mandas. Si no detallas muy bien tu información que estás solicitando entidad a entidad, te mandan una información menos de lo que tú en realidad necesitas. Por eso es lo que yo recomiendo, si tú estás trabajando en una institución del Estado y ves que otras personas hacen los oficios, te recomiendo como parte técnica que pidas el documento de oficio antes de que sea firmado por la persona responsable o por el encargado o por el director, para que tú verifiques qué es lo que están pidiendo y tú puedas dar la parte técnica específica, que es lo que necesitas, una parte del oficio legal, para que te puedan mandar la información requerida. Pero a veces estas informaciones demoran. Es por eso que entra el verificador catastral y es por eso que la norma lo ampara cuando es el tema de código único catastral. Cuando va y se demora más de 20 días hábiles, él ya toma la potestad. Igualito para estos casos de acá, en zona no catastrada, que lo ven los gobiernos regionales. Hoy en día COFOPRI ya se desligó. Antes sí veía el tema de zona no catastrada, pero ahora lo ve los gobiernos regionales, porque hoy en día es un poco complicado ver una zona no catastrada en un distrito como es San Miguel, o en un distrito como es San Isidro, o en un distrito como es Miraflores, pues no. Solo que a ellos llaman zona catastrada y no catastrada. Lamentablemente son pocos los distritos que son zona catastrada dentro del Perú, porque el concepto en urbano ya cambia un poco de lo que es zona catastrada y no catastrada. Ya no es que no exista catastro, sino es que no, ese catastro no esté integrado y no esté completamente terminado. Es por eso que si no está completamente terminado, se le llama zona no catastrada. Y de repente, algunos que trabajan en municipalidades manejarán estos conceptos más, pero algunas otras personas no, y muchas veces genera controversia y dificultad de entender lo que es este concepto de zona no catastrada. Entonces, tenemos lo que es verificador catastral. El verificador catastral es un ingeniero, el cual los requisitos son 5 años de experiencia en temas catastrales, es estar colegiado habilitado, y es tener cursos de la Secretaría Técnica, del SNCP, Sistema Nacional del Catastro en el Perú, que hoy en día los exámenes los toma COFOPRI, que es aprobar el examen con nota mínima 14 y hacer el pago correspondiente, pues no, para que den tu código de verificador catastral. Quien les habla ya ha aprobado el examen de verificador catastral y bueno, está en los trámites para ya ser un verificador catastral. Pero el verificador catastral tiene muchas funciones. Muchos se confunden con el verificador común, ¿no? El verificador catastral, tú te inscribes por verificador catastral en una lista en registros públicos. Es decir, muchos me preguntan, ingeniero, ¿pero dónde consigo un verificador catastral? ¿Dónde puedo conseguir? Sabemos que registros se, se maneja por zonas registrales. En cada zona registral vamos a encontrar un verificador. En cada zona registral vamos a encontrar el índice de verificadores catastrales. Bueno, verificadores comunes. Pero el verificador catastral, la diferencia en verificador común es que si yo ahorita me puedo escribir como verificador común en registros públicos, me van a aceptar. Pero yo solamente voy a poder ser verificador común, que son similares funciones al verificador catastral, solamente voy a poder aplicarla a mi distrito o al distrito al cual yo me inscriba. En cambio, el verificador catastral es aquel que tiene todas las funciones de todos los distritos del Perú. Es a nivel nacional. Así como acá trabajas en Lima, también trabajas trabajas en San Juan del Urigancho, trabajas en Cusco, trabajas en todos lados. También tenemos lo que es el saneamiento, que como les decía, es el paso de lo informal a lo formal, nada más, pero se tiene que hacer unos estudios de diagnósticos que no es nada sencillo, porque son estudios preliminares de diagnóstico, luego viene un diagnóstico ya más consolidado, por el cual oficias a diversas instituciones. Siempre es importante saber el orden de información que nosotros tenemos. Nosotros podemos conseguir muchas veces por amigos que trabajan en otras instituciones, la información, pero al momento que tú elabores tus trabajos, esa información no tiene un sustento legal respaldable.
y por lo tanto no está consolidada esa información, y al tú habértela dado a algún amigo o algo, no tienes un sustento el cual te ampare al momento de sustentar tu trabajo. En cambio, si de repente tú has pedido esa información a las debidas instituciones, porque cada institución tiene su competencia, mediante oficio, mediante carta, mediante la ley de transparencia y acceso a la información pública, lo vas a poder hacer tu parte técnica respaldado de tu parte legal. Es por eso que yo siempre hablo de saneamiento físico legal de predios. Es por eso que yo siempre hablo de saneamiento físico legal de predios. Y bueno, y no en saneamiento físico de predios, y por eso es que hablo legal. No es que yo sea un especialista legal, por si acaso, sino es que se sustenta en base a lo legal para hacer la parte técnica. Y siempre hago la consulta con un abogado especialista. Siempre, siempre, siempre. Porque yo puedo haber leído las normas, puedo de repente, la norma a veces se puede interpretar de tu manera, pero es mejor zapateros o zapatos. Es mejor escuchar la parte que corresponde, es decir, a quien le compete, a asumir cosas que de repente ahorita no va a repercutir de alguna manera, pero más adelante sí. Siempre recordemos cuando hablamos de catastro, hablamos de predio, estamos hablando de tema bastante delicado. No es como un estudio de repente ambiental, de repente como un estudio de zonificación ecológica económica, que de repente en la base te equivocas y por ahí se puede corregir. Si tú te equivocas en este manejo de bases gráficas, vas a generar superposición. Vas a generar de repente en un proyecto de expropiación que se expropie a una persona que no debía haber sido expropiada. Y lamentablemente la persona no se puede quejar. Y la norma te indica de que el pago que se hace es el 100%, 120% de tu predio, sí, pero no es del valor comercial. Yo vivo en San Miguel, por ejemplo, no es que si yo agarro y me van a hacer una expropiación, no es que mi departamento vaya a costar, de repente por el costo de la zona cueste 250.000 a 350.000 soles, sino es que esto de acá va a costar según obras complementarias, según venga un tasador, inspeccione lo que son en verdad las obras que están hechas, los materiales, y según eso se me paga el 120%. Entonces no me van a pagar 250.000, 350.000. Supongo que mi departamento está valorizado en 180.000 soles más o menos. Y un 20% me pagarán 200.000 soles, a lo mucho 180.000 soles, no lo sé. Entonces, tenemos lo que es copia literal, que vendría a ser el resumen, vendría a ser el resumen de todo esto de acá, y tenemos lo que es el título archivado, que ya les había comentado, que ya es toda la historia del predio. La siguiente, por favor. Tenemos, bueno, ya hemos hablado de esto, de la problemática del catastro en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Es por un tema de que se van cambiando los gobernadores, van cambiando las municipalidades, y hay todavía municipalidades que trabajan su información en PESA 56, que también lo vamos a mencionar más adelante. Lo ideal sería hacer un nuevo levantamiento en WGS 84. Eso es lo ideal. Yo creo que José lo sabe, y sería lo mejor. Pero muchas veces por tema de presupuesto, por tema de tiempo no se realiza. ¿Y qué hacen? Hacen las transformaciones a través de los software. ArcGIS, QGIS, programación, etc, etc y etc. Lamentablemente, cuando hablamos de predios no podemos dejar a la ligera esto. Por eso hay una metodología que yo mucho recomiendo, que es trabajar con el centroide. Y muchos me dirán, pero Cristian, yo transformo en el ArcGIS, o si no, también existe un programa del Instituto Geográfico Nacional que fue lanzado hace muchos años, porque este tema acá, ¿puedes pasar a la siguiente? Quiero ver si es eso de ahí, porfa. Ya, ahí, porfa. Ya. Quiero abordar, quiero más, este es el problema, que muchos técnicos me van a dar la razón y les voy a dar por lo menos la solución. Cristian, una cosa, Dime. yo pensaba que esto de aquí ya está un poco a un lado, de verdad. Yo en esos temas de hace mucho tiempo hacía levantamientos y tocábamos el tema de PESAT, hace muchos años me refiero, ¿no? Ujú, Pero pensaba sinceramente que esto ya estaba dejado a un lado, porque esto es una problemática, como tú indicas. ujú. Sí, claro, ves, así como tú, hay muchas personas que piensan de que toda la municipalidad de registros públicos todavía trabaja en WX84 y no es así. En realidad, cuando y ustedes lo van a poder ver si hacen búsquedas catastrales o se van a registros públicos, lean la directiva de presentación de planos de búsquedas catastrales de registros públicos. No recuerdo ahorita el número, pero bueno, la pueden buscar
¿Y qué es lo que te va a decir? Las escalas de trabajo para presentar los planos, que son 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 10.000 y así sucesivamente. Lo ideal, o lo que algunos técnicos trabajan, no está normado. El tema de la distribución entre el plano de ubicación y el plano perimétrico es entre 10. O sea, si el plano perimétrico es 1000, puedes trabajar con 10.000 el plano de ubicación, a más. Pero tú lo presentas en WX84 como está su directiva. Lo presentas y, oh sorpresa, ¿qué ha pasado? Te lo observan. ¿Por qué? Porque registros públicos te va a indicar de que su información se encuentra en PESAT 56. Y es que mejor presentes en los dos sistemas. Por eso, si es que hay algunos técnicos que se quieren especializar en lo que son búsquedas catastrales, yo lo que siempre recomiendo es presentar en los dos sistemas. ¿Y cómo hacer la transformación? Yo sé que muchos me van a refutar, me van a decir no, porque lo haces en AutoCAD y todo eso. Yo lo sé. Estoy totalmente seguro de eso. Yo sé que muchos trabajan con el ArcGIS. En sí, sabemos que existen entre 7 a 13 parámetros, de repente lo que hemos estudiado un poquito más a profundo en nuestras carreras, esto, pero no están establecidos por una directiva o por un lineamiento. Eso tiene que hacerlo IGN, pero IGN simplemente en el 2006 hizo el paso de oficializar al WG84, ente rector desde el 2008, oficializó al WG84, que es un sistema de predicción de coordenadas, un datum satelital, que desplaza por mucho al PESAT 56. Lo desplaza, ¿sabe por qué? Porque el PESAT es más local. Si bien es cierto, ambos tienen una elipsoide de referencia, pero el WF-64 es trabajado con satélites y eso permite mejor precisión en su ubicación, a comparación de tiempos antiguos que se trabajaba con coordenadas astronómicas, se ubicaba por el posicionamiento de los astros. Después viene este tema de PESAT 56 y bueno, el tema de coordenadas geográficas que es un poco complicado. Porque las coordenadas geográficas, no es complicado, sino es que las coordenadas geográficas es más que nada para un tema de visualización. ¿Ok? Es para un tema de visualización más que nada. No es para un tema de trabajo de áreas, no es para un tema de diagnóstico. Es para más que nada para un tema de visualización o en todo caso para un mapa de ubicación. Entonces, el catastro rural sigue en PESA 56. Si ustedes revisan el SICAR, que es el Ministerio de Cultura, sigue en PESA 56. Lo que se está tratando hoy en día con la nueva normativa de levantamiento catastral en predios rurales es que todo se levante en WGS84. Lo que está en PESAT se sigue trabajando como PESAT. Pero si tú vas a hacer un nuevo proyecto, es decir, una nueva unidad territorial, que es como se llama en rural, toda esta información de PESAT, si es que, por ejemplo, trabaja en la zona de Cañete, toda esta información en PESAT se va a desplazar, va a pasar a ser un histórico. Y entonces el WGS84 va a ser una nueva capa. Y así vas a tener dos tipos de información, en PESAT y en W. ¿Ves la información que se genera? Pero ¿qué pasa si tú haces la transformación de PESAT a W? Sí, claro, lo haces con el ArcGIS, ¿no? Parámetro 8. Todos lo hacen, creo, ¿no? Pero no se dan cuenta de algo. Cuando tú haces estas transformaciones, el CAT te mantiene como si fuera más o menos la Tierra plana. Y el ArcGIS sí te considera la curvatura de la Tierra. Esos otros temas que no voy a ahondar porque si no me pasaría 1 o 2 horas explicando, pero es así como se manejan estos software. Pero si tú haces la transformación de PSAT a W, lo que vas a hacer es que vas a perder área o perímetro, vas a perder un poco de lo que es la rotación. O sea, lo vas a hacer rotar un poco el polígono. Y vas a hacer también de que se genere de repente en el tercer o cuarto decimal un cambio de área y un cambio de perímetro. En otros estudios lo puedes manejar, porque son de pequeña escala, 50.000, 200.000. Pero a nivel de predio no lo puedes manejar. Por eso lo que yo recomiendo es que si tú vas a hacer tu transformación, uno, en el plano pongas como referencia o como nota, vas a empezar transformada por el software tal con el factor 8. O en todo caso, hacer lo que yo, trabajarlo con el ArcGIS, o si no, hacer la transformación del centroide. Siempre trabajar con el centroide, porque siempre a partir del centroide es que vas a evitar menos deformación. Es menos deformación. Y ustedes lo pueden saber porque cuando se explica el tema de las UTM o las UTM, la distorsión va del ecuador hacia la derecha, ¿sí o no? Hay un factor que va a la derecha de 0.9996 y así va aumentando y se va distorsionando la información, ¿o no? ¿O me equivoco?
los profesionales que sabemos un poco más de esta rama me entenderán lo que les quiero decir. Pero hay mayor distorsión. Es por eso que se toma el centro y a partir de ese centro se transforma o bien con el ArcGIS, que te va a transformar todo el polígono para saber el centroide, o bien con el software que lanzó el IGN, que yo también lo tengo hace algunos años. Y eso se especifica. Pero yo creo que más fortaleza le va a dar a tu diagnóstico si es que tú indicas de que has usado el software del IGN. ¿Por qué? ¿Pero por qué, ingeniero? Porque ese software es de un ente rector de la cartografía del Perú. Entonces, si estás utilizando eso, simplemente tienes tu base en CAD o en GIS y lo mueves a partir de ese centroide. Y a partir de eso, ya no vas a generar lo que son superposiciones. Acuérdense que estamos hablando de un catastro. Y eso también quería que me entiendan porque hay tres cosas diferentes. Lo ideal, lo ideal es ir a campo, amarrarnos al regen y a partir de eso migrar no, perdón, acomodar la base de pesata W. Sería lo más idóneo. Pero si no se hace eso, si no hay no se hace con estación de rastreo permanente de puntos de orden C del regen, si no se hace eso, la otra opción es eso. ¿Ok? Cristian, Vamos, justo eso sí. te quería consultar este punto. Uh-huh. Eh, Hace años hacíamos el levantamiento, bueno, no hace años, sino te hablo de 5 años aproximadamente, se hacía el levantamiento de esa manera que tú indicas, Uh-huh. en WGS84 con datum satelital, porque es lo ideal, debería Uh-huh. hacerse así. Ajá. Y convertíamos el punto pivot ya con un software determinado, digamos, sea el IGN, aunque tenemos el software también del DGM, Dirección Uh-huh. de Minería, que son 13 parámetros, del IGN son Claro. 7 parámetros, y Uh-huh. como, en realidad la audiencia debe entender que esa transformación de PSAT a WGS84 o viceversa no sirve para escalas 1 al 1000, definitivamente. Uh-huh. Podrá servir para escalas 1 a 50.000, un plano de localización, pero como tú indicas, Exacto. a nivel de predio, es un error. Estamos hablando de un datum satelital WGS84 Uh-huh. en un sistema geocéntrico con un datum que ha sido jalado prácticamente desde el punto La Canoa. Son puntos físicos. O sea, no Uh-huh. va, Claro. no, va, no va a coincidir la transformación con ningún software. Y definitivamente destaco que en el plano se debe mencionar con qué software se hizo, porque si tú haces la transformación con otro software, definitivamente no va a ser lo mismo. Exacto. Entonces, sí, sí, eso podría acotar. Uh-huh. Muchas gracias, José. Sí, claro. Lo que dice José es muy cierto. Lamentablemente, y los que trabajamos en el sector público, sabemos de que no nos van a dar los puntos de orden C. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en el sector público, pero sabemos que no es así. O sea, no pedimos el punto de orden C, pero no. Entonces, ¿qué hacemos? Acoplarnos. Y yo creo que la mejor manera es de esta manera para hacer el tema de esta transformación, como les digo, trabajar a través del centroide, trabajar con el ArcGIS, que a pesar de que no es un software libre, eh, sé que de repente algunos coincidirán conmigo, otros estarán en contra, pero creo que es el más preciso para el tema de transformación, para el tema de transformación. Entonces, a través de eso, ponerlo en el plano y de repente hacer una pequeña memoria descriptiva, ¿no? O ponerlo en el estudio diagnóstico, o en todo caso, con quien estés trabajando, mencionarlo, ¿no? Porque es importante, porque como esto no tiene una normativa, una directiva, vas a ser tú parte del problema. Y al ser tú parte del problema, vas a complicar a los legales, vas a complicar a todos. Y recuerda que si tú trabajas en estos campos, el especialista eres tú, el encargado eres tú. Muchos nos ven solamente que manejamos bases gráficas, sacamos información y le damos, y no es así. Ven todo el análisis que hay de por medio. Yo hago bastantes análisis. Y no solamente agarro y transformo bases gráficas. Me pongo a analizar, muchas veces lo convierto y verifico algunos predios para hacer un control de calidad para ver si es que está bien o no. ¿Qué pasa si me he equivocado? Imagínense que estoy trabajando con 500 predios y trabajo con un centroide y me equivoco y voy a inscribir los registros públicos. Ese trabajo que yo haga, en 10 años lo van a querer actualizar. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que yo he encontrado en la realidad en lo que es el catastro rural. Que hay trabajos que se han venido haciendo, obviamente, por las tecnologías hasta ahora les comento que se sigue trabajando
con información que se levantó por fotografías aéreas allá en el año 90, estamos hablando de hace 20 años, con esa base se sigue trabajando. Y esa es la realidad que quería que me entiendan. De repente hoy en día los que trabajan en consultoras ambientales, de repente en lo que son PDU, zonificación ecológica económica, no tienen tanta esta problemática, pero los que trabajamos en saneamiento es nuestro pan del día a día. Trabajamos así día a día y bueno, se trata de buscar soluciones. Y yo siempre consulto con colegas que también están en el tema. También me educo leyendo las normas para poder darles la mejor solución al respecto. Y creo que lo mejor es aprender lo que es área registral, lo que es área del terreno y lo que es área catastral. A partir de esos conceptos básicos que muchos no manejan, vamos a poder realizar mejores trabajos. Recuerden estas transformaciones de acá y siempre indicar cómo están haciendo esta transformación. Porque el IGN, como dijo José, tiene algunos parámetros, pero no lo ha oficializado aún esos parámetros y no lo ha mandado en una directiva, el cual ya nos solucionaría la vida a todos. Porque ya no hay que tu método está bien. No quiero decir, ojo, no quiero decir que el método que usan para transformación esté mal. Porque ningún método es erróneo, porque puede estar bien para un técnico, pero mal para el otro. Lo que quiero decir es que se busca tratar, en este caso subjetivamente, cuál es la mejor manera de realizar el trabajo. Y como tú estás encargado de esos trabajos, lo haces a tu criterio y siempre respaldado de algunos conceptos y colocando en tus informes o en los planos cómo lo has realizado. Espero que se me haya entendido esto de acá, que inclusive puede ser un tema de tesis. Yo también asesoro a veces a las tesis, no hay ningún problema, me pueden buscar y de repente ingenieros geógrafos, ingenieros agrícolas, agrónomos, civiles, que estén estudiando estudiantes, yo los puedo asesorar para hacer una tesis respecto a ese, que sería bastante interesante, que no he visto que a un valiente que vaya a hacer esto. Si de repente yo hubiera tenido estos conceptos hace algunos años, yo me hubiera mandado a hacer una tesis así. Pero bueno, mi tesis fue otro tema, que también abordé bastante, pero bueno, esto también puede ser un tema. Recuerden que siempre una problemática es un tema de tesis. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, para tener importancia del verificador catastral, es realizar el levantamiento catastral, elaborar planos, memorias digestivas y actualizar información. Obviamente, tiene mucho más campo, tiene mucho más información, pero vamos ya a ser un poco más breves para entrar a lo que son las tolerancias catastrales. Siempre quiero que tengan en cuenta el tema de las tolerancias catastrales, que son uno para urbano y uno para rural. A esto voy con el tema de áreas registrales, áreas catastrales y áreas de levantamiento en campo. Cuando haces levantamiento en campo y tú lo actualizas en tu base, automáticamente se vuelve área catastral. ¿Ok? El área de levantamiento, el área de terreno, cuando actualizas una actualización catastral, que en rurales se hace solamente cuando se hacen proyectos de unidades territoriales y en urbanos también se hace cuando haces el tema también de actualización catastral, cuando vas a campo, levantas la información, porque en urbano es un poco más sencillo, pero no sé si es que se hace masivo o no. Creo que sí, pero también se puede hacer individual. Quiero entrar a tallar de que para el tema de saneamiento, que me olvidé mencionar, para urbano y rural, para urbano hay 3 vías y para rural hay 2 vías. En urbano está la vía administrativa, que es por COFOPRI. Si tú quieres sanear tu predio, tiene que ser de manera masiva. Y siempre y cuando se da, si es que la municipalidad de tu distrito tiene un convenio con COFOPRI. Esos son los requisitos para hacer el tema del saneamiento en tu distrito. De repente, más que nada, masivamente. Siempre el tema de saneamiento es masivamente. La actualización catastral, por lo general, sí, también masivamente. No solamente se actualiza un predio chiquito, a menos que se independice, lo haga el verificador catastral, que también tiene la potestad, ¿no? Para urbanos, para rural no. Para rural es vía administrativa, que son los gobiernos regionales, y vía judicial, que es hacer una prescripción adquisitiva de dominio judicial. Lo que es tracto sucesivo, prescripción adquisitiva de dominio, no voy a entrar a tallar mucho, que también lo conozco, podríamos inclusive hacer un taller de prescripción adquisitiva de dominio, disculpándome los abogados, que yo sé que es más su campo, pero que también es parte técnica, porque necesitas, más que nada sería, el taller podría ser prescripción adquisitiva de dominio, visto desde la parte técnica. Eso creo que sería el título adecuado para ver esto de acá. Entonces, una vez que haces el levantamiento y tienes
área del terreno, lo vuelves área catastral. Y ya cuando tienes área catastral, y si es que, por ejemplo, está limpio, inscribes ese predio, pasa a ser anotación, perdón, pasa a ser área catastral, área registral. Pero tú muchas veces al momento de inscribir vas a encontrar superposiciones y para eso necesitas unos criterios técnicos. Siempre va a predominar área inscrita, siempre, sobre todas las cosas. Entonces lo que tienes que hacer es acomodar tu predio, discriminar o disminuirle esa área de superposición y quedarte con la parte que te corresponde menos esa área inscrita. Es que hay rangos, siempre hay rangos. Como hay información primaria y secundaria, para el tema de inscripción siempre se maneja este nivel de importancia. Entonces, para esto existen las tolerancias catastrales, para ver si hago la rectificación de área o no. ¿Cuándo es que se hace una rectificación de área? Cuando tu área inscrita es distinta al área catastral, pero no en todos los casos. Es por eso que se dan las tolerancias catastrales y registrales. Para urbanos tenemos esas tres terminologías que son menores a 2000, de 2000 a, perdón, menores a 200, de 200 a 1000 y mayores a 1000 hay un porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo yo tengo 5 metros cuadrados y por ahí mi área registral es 4.9. Ojo que el área, las tolerancias catastrales siempre es más o menos, pero cuando está limpio, es decir, cuando no hay antecedentes. Pero si en algún momento genera problemas de superposición, lo que se hace es ver si es que es el porcentaje de más área, es decir, si tú tienes más área catastral que registral, ve si se superpone. Si no se superpone, se puede inscribir, siempre y cuando cumplan las tolerancias. Porque muchos se confunden en esta tolerancia, pero ¿cómo lo aplico? ¿Es más? ¿Es menos? Les estoy dando la casuística para que me puedan entender mejor. Entonces, si yo tengo un porcentaje más de área, pero no hay antecedente registral, lo puedo escribir. Pero si ese porcentaje está de más, me tengo que acoplar. Y si es que igual tengo de más, pero entro, o sea, no hago superposición, me puedo inscribir. Pero si no, opto por la opción menos, ¿no? O sea, siempre va a haber casos en que es menos o es más. Eso es lo que quiero tratar de decir. O sea, a veces va a ser más, a veces va a ser menos. Si cumple estas tolerancias, tanto en urbano como en rural, entonces eso quiere decir que se puede registrar tranquilamente. Si no, se hace la rectificación de área. La rectificación de área es después de que no cumple las tolerancias catastrales y registrales. La siguiente, por favor. Y bueno, no sé si José me permitirá, quiero mostrarles un poco de lo que son los geoportales para diagnóstico y análisis. Yo sé que hay personas acá que quieren ser verificadores catastrales y mientras no tengan la información de repente que les puedan dar las instituciones, tienen algunos geoportales que de esta manera puedas sacar tu propia información como un prediagnóstico. Porque siempre antes de todo diagnóstico existe el prediagnóstico. ¿Saben por qué? Porque tú usas la ley de transparencia, no, perdón, ley de transparencia y acceso a la información pública, que creo que muchos desconocen que si hay un proceso terminado de información, ustedes pueden acoplarse a esa ley de transparencia y acceso a la información pública para solicitar información a otras instituciones. He escuchado de estudiantes que dicen, no sé de dónde conseguir información. Y lo ideal es no decir de dónde, no sé dónde conseguir información, es preguntarse a dónde tengo que ir para conseguir este tipo de información, como para el tema del GEOIACTA, que podemos ver el tema de los predios urbanos, como es para el tema de predios rurales, que lo podemos ver en el SICAR, el predio de restos arqueológicos, que lo podemos ver en el portal del Ministerio de Cultura, de repente cartografía base en el IGN. A partir de ahí vas generando tu información, es decir, vas teniendo claro dónde vas a conseguir la información. Y a partir de eso ya puedes acoplarte de repente a su tupa. Si no es a su tupa, de repente puedes ingresar un inscrito por letras, parece libre acceso a la información pública, y puedes llegar a un nivel de información. No quiero decir de todo, pero con eso, amparándote esa ley, que es bastante fuerte para nosotros, podemos obtener esa información. Y si no, ya si eres verificador catastral, tienes ese libre acceso, por lo menos a la base de registros públicos. Y mientras no se cumplan, si se cumplen los días hábiles, ya vas adquiriendo más competencias como verificador catastral para hacer el tema en zonas no catastradas, para hacer independizaciones, para generar CUC y para generar otro tipo de información. José, no sé si me puedes permitir compartir pantalla de repente, ya para poder terminar. Creo que he hablado bastante. Sí, Quiero ya solamente... puedes compartir tu pantalla.
Ya está Ya, ya. a ver, ya. A ver. Yo acá tengo el SICAR. Yo, bueno, lo tengo acá. Yo he trabajado en el gobierno regional de Lima. Ya casi 2 años que trabajé en el gobierno regional de Lima. Ahorita estoy como consultor independiente porque si es que me preguntan en qué estoy trabajando, estoy como consultor independiente haciendo mapas temáticos. También estamos haciendo temas de lo que, también estoy haciendo de independiente temas de lo que son afectaciones, tema de consultas, asesoría en saneamiento, catastro y también soy docente. Pero eso sí, ya no voy más allá con lo que hago porque lo importante es que aprendan lo que tenemos acá, la información, ¿no? Por ejemplo, no sé, me puedo ir a mi, a mi, a mi queridísima provincia de Lima, la cual agarré mucho cariño por el tiempo que trabajé ahí y por toda la gente que pude ayudar mientras fui funcionario público en esa institución, el cual encontramos acá, por ejemplo, está todo el catastro actual de todo lo que es el catastro rural. Si es que hay una información que no se encuentra, lamentablemente, esta es la información oficial. Lamentablemente, tal vez si es que la encuentras en un gobierno y no la encuentras acá, es porque el gobierno no la ha actualizado. Y si se dan cuenta, inclusive hay información que de repente no predomina la explotación agropecuaria, como verán, en su mayoría es cultivos. Y por lo general son predios grandes, de conectarias. Ustedes pueden visualizar acá, de repente se van a la parte de acá y pueden ingresar un Excel delimitado por comas, un WMS o un Shapefile y pueden hacer su superposición. Para el caso del el Ministerio de Cultura, no recuerdo el nombre ahorita, ahí está, el SICTA se llama. No es tan amigable de repente como si es el SICAR, pero que de repente nos podemos ubicar exportando la información tal vez a Google Earth, ubicándonos en Google Earth y como tiene informaciones, me parece que ahora el Google Earth creo que ha sido comprado por Esri, creo que se llama Argis Air ahora, por eso, pero todavía el nombre comercial no lo varían porque el Google Earth es bastante comercial, es decir, todo lo conocen como, esto de acá aparece cuando, creo que la institución ya está, claro, mira, acá está, recomendamos y ya, ingresar al sistema, no, ingresar como invitado. Vamos a esperar un momento. Y por ahí vamos, ahorita, como los restos arqueológicos no es como los predios que lo encontramos más en abundancia, vamos seleccionando capas y vamos ubicándonos acá y nos ubicamos también en el Google Earth. Al ubicarnos en el Google Earth vamos a ubicarnos más o menos y tenemos que estar jugando de esta manera. Igual como es el GeoYacta. GeoYacta que es para urbano. Estos son algunos visores geográficos. Debería estar acá en el GeoYacta el catastro último de la Victoria, ¿no es así? Pero me parece que no está. No, lo que pasa es que el GeoYacta no lo actualizan mucho y como mismo comenté, lo que pasa es que cada municipalidad a veces no llega a lo que es CUS, DIRECUC. Y es por eso que a veces o llega o llega incompleto. Lo que pasa es que la información la genera COFOPRI, sí, pero lo que hace COFOPRI es añar, más no manejar a veces el tema de catastro. Y es por eso que se genera esto de acá, ¿me entiendes? Porque como no acaban el procedimiento estipulado en la 28194, no quieren estandarizar sus bases. Y porque no lo estandarizan, no generan el CUC y de esta manera no lo tienen integrado en el GeoYacta. Es más que nada por eso. Acá me van a aparecer, supongo, las capas. Vamos a ver por ahí. El Callao creo que también tiene. Aparecen similar, solamente que en urbano no es como rural que aparece
el tema de acá la unidad catastral, ahí te aparece por manzanas y lote. Lo que pasa es que para urbano ya es un poquito más específico, para rural es un poco más fácil, ¿no? Porque solamente es terreno, nada más. Bueno, no se llega a identificar, pero por lo general aparece una parte amarilla. Debería cargar en algún momento. Creo que está cargando, está un poquito lento el visor. De repente, por época de pandemia, no lo han podido limpiar de alguna manera, darle el mantenimiento respectivo. Pero bueno, por lo general aparece acá la manzana, el lote, ¿no? Y también de esta manera lo pueden trabajar visualizando en el Google Earth. Por ahí me he enterado que se puede descargar la información. Inclusive acá te sale el tema de anotaciones preventivas, porque hay que tener bastante cuidado. Recuerden que para el tema de anotaciones preventivas, saneamiento, es solamente la vía administrativa. Se escapa mucho de las manos la vía judicial y la vía notarial, que son otros tipos de forma de formalizar en urbano y la judicial en rural, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede dar clic si es que aparece la información y te aparece de repente la unidad catastral y te aparece serie de información tal cual como aparece acá, ¿no? Que pones identificar acá y te sale la información, ¿no? Inclusive me han comentado que lo pueden bajar en JSON, en GeoJSON, para de esta manera convertirlo tal vez en shapefile y lo puedan trabajar, ¿no? También tendrían que ubicarse con el Google Earth, pues, ¿no? Y inclusive tenemos algunos WMS que se pueden descargar. No sé si es que a los que manejan algunos ARGIS de repente lo han visto. Tenemos esta parte de acá que podemos encontrar varias información de lo que queramos, ¿no? En tema de WMS. Inclusive tengo un compañero que está trabajando, tratando de que esta información de WMS se pueda transformar a formato vectorial y pueda ser transformada, ¿no? Acá tenemos información de los gobiernos regionales, y es cuestión de que descarguen el WMS y los que sepan utilizar lo pueden trabajar en el ARGIS o en el QGIS que algunos manejan con software libre, ¿no? Yo creo que por ahora eso sería todo de mi parte para poder responder sus preguntas. Me da pena, me hubiera gustado mostrarles la información del GeoIACTA, pero bueno, no se visualiza ahorita, no sé por qué. De repente alguna capa que está apagada. A ver. Acá hay puntos geodésicos, a ver. ¿Ves? Acá hay forma, creo que esto me faltaba. Ahora vamos a activar estas capas. Ahí está. Mira, ¿te das cuenta? Para que veas lo que te digo, José. Mira, todo esto está en PESAT. Y acá, en el GeoIACTA, hay información en PESAT Y W, y en W. Ajá. Mira, cuánta información hay en PESAT. Si me acerco, ¿ve? Ahí está, lo que le quería mostrar. Información de titulación, colindancias. Lo que pasa es que, a diferencia del rural, que a veces solamente es de los planos de ubicación, perimétrico o de todo esto, a diferencia en Cofopri también hacen lo que es un plano extra que es el de trazado y lotización. Que con ese plano de trazado y lotización lo que pasa es que en rural solamente son terrenos, en urbano, como sabrán, son casas, son edificios. Y al hacer el plano de trazado y lotización vas a tener el tema de los colindantes que hay que tener más cuidado, porque en rural puede ser que tengas colindantes, como que puede ser que no tengas, o puede ser que el colindante sea el río. En cambio, en urbano sí vas a tener prácticamente todos colindantes. Y es por eso que está en la normativa el tema del trazado de plano de trazado y lotización, como un requisito para el tema de la formalización. Y bueno, acá puedes obtener información preliminar, ¿no? Siempre haciendo énfasis eso. La información es preliminar. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar José. Voy a dejar de compartir con pantalla. Podemos pasar a la ronda de preguntas.